Bienvenidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en una noche más especial de su podcast preferido, Conozcamos Campeche. Hemos recorrido ya una variedad grande de personalidades que están colaborando con nosotros de una manera muy especial, por lo cual estamos muy agradecidos. Hoy nos acompaña un personaje en Campeche, una persona, un amigo que tiene ese don de gente y esa cualidad de poder conectarse con mucha gente en muchos ámbios. Hoy tenemos a Martín Serrano. Martín, muy buenas noches. Gracias por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias. Siempre es bueno platicar de muchas cosas. Hay gente que dice que algunos vivimos en el pasado. No. Yo amo el presente, amo la capacidad que tenemos hoy tecnológica, amo que sepamos más de las medicinas, que sepamos más de la medicina, que sepamos más de los medicamentos, que podamos tratar mejor ciertas enfermedades que antes eran una condena, ¿no? Claro. Una condena a muerte, que sepamos el valor de los alimentos que no sabíamos antes. Y además, bueno, el internet, las compras por internet, ya no tenemos que esperar como antes de que, cuando vayas a México, por favor, me traes este libro. Así es. Entonces, ahora, teniendo los pesos, tú puedes comprar prácticamente todo lo que desees por internet. Y sabiendo si no se vende aquí en este pueblo. Y sabiendo manejarlo, ¿no? Porque también hay que luchar contra ese cambio, ¿no? Mucha gente tuvo resistencia a llegar a manejar una computadora. Yo soy el mejor ejemplo de eso. Yo con la computadora no tuve problemas. Yo tuve problemas con las compras en línea y con hacer transferencias. ¿Desconfianza? No, es que yo pensaba que era muy complejo. Porque piensas que las cosas son complejos y no te has hecho el intento de aprender. Y como nunca lo has hecho, dije, no, qué difícil es esto, ¿no? Entonces ahora que ya sé hacer transferencia, ya hasta el taxi lo quiero pagar en transferencia. Todo lo quiero transferir. Hay una predisposición entonces a ese tipo de cosas antes de conocerlas, ¿no? Hay una predisposición siempre a lo nuevo. Yo te voy a dar un ejemplo. Pasamos muchos años el carnaval en la concha acústica, ¿verdad? Que no estaba hecho para eso, pero bueno. Estuvimos muchos años allá. ¿Cuántos años? Tal vez 30. Fácilmente. ¿Sí? Como 30 años en la concha acústica. Y de pronto, Alejandrina Moreno, presidenta municipal, dijo, es que ya no podemos estar acá, la gente ya hasta mueve las paredes del muro de la escuela Adolfo López Mateos, gente arriba de los árboles viendo el espectáculo. Y eso a la larga va a ocasionar una desgracia. Sí. Entonces dice Alejandrina, pues vámonos al foro. Y creo que nos fuimos al foro en el 2000, creo yo. Y entonces la resistencia de la gente, pero ¿qué vamos a hacer en el foro? Que quién sabe qué, quién sabe. Y cuando llegaron y se ubicaron y vieron la comunidad de estar allá, dijeron, no, pues está bien. Pero antes de eso era una cosa terrible. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la llegada de las tiendas de 24 horas. Sí, tiendas de conveniencia. Entonces el sindicato o la unión de ¿cómo se llama? De la gente que tiene abarrotes, de abarroteros, hicieron una protesta, marcharon por la calle, pero yo bendigo que tengamos ese tipo de tiendas 24 horas, porque si se te olvidó algo, sales y compras a la hora que sea, te están vendiendo y tú regresas a tu casa. Yo soy de la generación que tienes que comprar antes de las 9 de la noche. Algunas tiendas de abarrotes de pronto pues cerraban a las 10, pero casi todas cerraban a las 9 de la noche. Si el 25 de diciembre tú te levantabas y ya no había pan Bimbo en tu casa, entonces empezaba un peregrinar entre todos los vecinos a ver quién te podía regalar un pan Bimbo, porque no había dónde comprar. No había dónde comprar. Así que cada que tenemos un cambio, pues nos encontramos con el asunto de que no queremos o no podemos. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta eso de las computadoras. Yo creo que lo que te quieren decir es, tengo miedo de no aprender. Probablemente. Es como cuando le preguntamos a la gente, ¿te gusta bailar?
No. Inseguridad. No es que no te guste bailar, es que a lo mejor te da pena no aprender. ¿Sí? Seguridad de ti mismo, ¿no? Sí, no, la inseguridad, por supuesto. Pero todos los cambios tienen siempre un nivel de resistencia, ¿no? Okay. Es como cuando usabas, a mí me tocó, yo soy de la generación, bueno, yo soy una generación de transición de muchas cosas, pero me tocó, por ejemplo, las agujas hipodérmicas, ¿no? Las agujas hipodérmicas no eran desechables en mi generación, eran hervidas. Que venían en su lata de acero inoxidable. Hervidas con agua pura, porque ¿cómo se llama? Donde va la inyección, donde pues era de cristal. La ampolleta, ¿no? Ajá, es que tiene su nombre eso. Y la aguja era también hervida. Obviamente, con los años, la aguja perdía filo. Y por eso te dolían las inyecciones. Claro, ¿no? Exacto. Pero nadie te lo decía. Y quien te aplicaba la inyección tampoco lo sabía. Y va para allá. Cuando entonces, yo creo que con la llegada de la practicidad y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nos obliga a cambiar a las agujas desechables. Y la gente decía, pero ¿por qué? No. Todo cambio tiene un proceso de resistencia. A lo mejor pueden estar infectadas, les trae esa inseguridad también. No. ¿Era para qué? Sí, claro. Si siempre te han inyectado con... ¿Qué necesidad? Exactamente, ¿qué necesidad? Y además era un oficio. Sí, ¿no? Claro. Era un oficio. Pero bueno, yo estoy hablando de otra cosa. ¿Qué ibas a preguntar? Qué bueno que tocaste el tema de la concha acústica. ¿Por qué razón? Porque tú eres realmente reconocido como un auténtico sanromanero en toda la extensión de la palabra. Gracias. Porque ese fue tu esencia, tu crecimiento, tu barrio, tu entorno, tu formación en todos los sentidos, ¿no? Entonces, queríamos aprovechar esta oportunidad para platicar un poco de ese barrio de San Román en el que tú creciste. Bueno, ya que tocaste la concha acústica, te voy a decir, bueno, la concha acústica es una realización del periodo de José Ortiz Ávila como gobernador del estado de Campeche. Entonces, esto se inaugura, es una construcción moderna, porque bueno, José Ortiz Ávila nos trae la modernidad a Campeche, ¿no? Sí. Y acuérdate que en aquel entonces estaba el furor de la edificación de Brasilia, la nueva capital de Brasil. Correcto. Y venía todo ese estilo de Oscar Niemeyer en la construcción. Y aquí nos hacen la concha acústica con algunas, con motivos mayas, de muy buen gusto. Y para la inauguración, a mediados de los 60s, trajeron a Juan García Esquivel y su orquesta sonorámica como con los coros de los Cuatro Soles. Y después trajeron al otro día al maestro Ramón Márquez y su orquesta, que eran como 17 músicos en escena. Entonces, pero no quedó una foto de eso. Yo lo sé porque, por ejemplo, mi papá admiraba mucho a Juan García Esquivel y lo fue a ver a la concha acústica actuar. Ya Juan García Esquivel no vivía en México, ya Juan García Esquivel vivía en Las Vegas y ya era una persona importante en Las Vegas. Y mi vecina fue a ver a Ramón Márquez porque estaba enamorada de Ramón Márquez y ella me decía que fue a verlo y lo conoció en persona y todo. Pero no hay fotos. No hay fotos. Sí, la concha acústica da un toque moderno al Paseo de los Héroes, pero si tú conoces el Paseo de los Héroes en fotos, como era antiguamente, te quedas con ese paseo. Porque en el paseo, en medio pasaban los coches, y había bancas inmensas en donde te sentaba la gente a platicar, a conversar, a jugar, los niños. Era un paseo porfiriano hermoso. ¿Habían más árboles, Martín? No eran muchísimos árboles, muchísimos árboles. Yo creo que a lo mejor Ortiz Ávila estaba de acuerdo en lo que decía Héctor Pérez Martínez. En el libro de Por los Caminos de Campeche de 1939, cuando Ortiz Ávila, cuando Héctor Pérez Martínez, hace las memorias de su campaña. Por cierto, es un libro que tú lo lees y terminas con una tristeza infinita, porque el 90% de lo que narra no ha cambiado. Entonces, dice que Campeche es la ciudad del eterno. Pero no lo dice porque sea romántico, sino que no pasa nada. Todo es eternidad acá.
Sí. Y yo creo que Ortiz Ávila quiso romper con eso, ¿no? Por ejemplo, hoy se hicieron avenidas que eran importantísimas, que para ti hoy son de lo más común, tenerlas, transitarlas, pero no existían. Por ejemplo, ¿sabes dónde es el Hotel Plaza? Sí, La edificación del Hotel Plaza llegaba hasta donde está el camellón. Entonces, para pasar del parque Cuarto Centenario mal llamado San Martín, de ese parque, llegar al Jardín Botánico, era un callejón. Ah, mira. En un callejón. Entonces decía Ortiz Ávila en una entrevista que le dio a una revista que creo que ya no existe, que se llamaba Contenido. Entonces él dice que no le quisieron vender el pedazo por los Carpizo, ¿no? Que papá de Jorge Carpizo MacGregor. Pues una mañana, a las 5 de la mañana, se presentó la artillería pesada de don Eduardo Escalante y su constructora. 6 de la mañana empezaron a tumbar el pedazo de casa. Y salía la señora MacGregor a pegar el grito con tubo en la cabeza, que le estaban rompiendo su casa. Pero hoy tú asomas y encuentras lógica esa arteria, ¿no? Martín, pero no en ese tramo en donde está el camellón, ¿no pasaba el lienzo de muralla? ¿O quedaba un poquito más a un costado? No lo sé, pero lo que te puedo decir que el lienzo de muralla fue un crimen. Un crimen porque muchas veces los gobernantes, si no rebuznan, es porque no se saben la tonada. Porque a veces son una colección de ignorantes que están como para un museo. Y en los años 30 el gobierno del estado de Campeche decide tirar la muralla para que entre el aire a la ciudad. Esa fue la teoría de... Oye, semejante estupidez. Y con el uso del poder absoluto que siempre ha existido, pues se han cometido atropellos tremendos, ¿no? Por ejemplo, la casa escuela de San Francisco, que era una casa afrancesada de la que nada más existe una sola foto, la tiraron hasta el cimiento. No queda absolutamente nada. Y hoy pues te encuentras que son vías que tienen lógica. Pero que en aquel entonces nos conformamos con un callejoncito para poder pasar a la otra esquina. A la otra esquina. Ahora, volviendo un poco a San Román, ¿qué recuerdas tú de pequeño como las zonas más importantes o características de ese barrio? Eran de los pocos barrios que tenían todo. Teníamos un mercado que se hizo para no cargar de tanta gente al mercado que estaba, el mercado principal 7 de agosto, que estaba donde hoy está la Plaza del PRI. Ahí estaba el mercado 7 de agosto, muy bonito. Fue muy bonito, porque en 10, 15 años después de su construcción, estaba lleno de puestos horrorosos de lámina de cartón que lo rodeaban a un edificio tan bonito, ¿no? Era de 2 aguas, me parece. De 2 aguas, y un edificio macizo, firme. ¿Qué pasa? Que retomando el tema, tenemos un mercado que tiene nombre, nada más que no me acuerdo ahorita, pero tiene nombre el mercado. Teníamos un cine, teníamos el malecón, teníamos un hermoso parque, el Parque Porfirio Díaz, y ya que nadie sabe que se llama Porfirio Díaz, con su kiosco tal y como está ahora aproximadamente. Tenemos además de eso, pues todas las pequeñas industrias o microempresas, como les llaman ahora, ¿no? Porque teníamos modistas, sastres, planchadores, que es un oficio que ya no existe. Pero yo conocí gente que levantó a su familia planchando ropa. El señor planchaba ropa. Yo recuerdo un señor de San Román, que yo lo conocí en San Román, como una cuadra después del parque, y tenía una bicicleta, y en la bicicleta tenía un armazón de madera, y allá colgaba las camisas y los pantalones, y en su bicicleta iba a entregar la ropa, ¿no? ¿Lo llevaba en la parte de atrás de la bicicleta? Sí, en la parte de atrás de la bicicleta, en donde va la parrilla. Allá tenía él armado su armazón de madera. Teníamos a un excelente barbero, que era el maestro Silverio. El maestro Silverio estaba en ese mismo tramo, una cuadra después del parque. Un hombre íntegro, decente, buen amigo, buena persona, el maestro Silverio.
Yo creo que el maestro Silverio estuvo como 30 años en ese local, atendiendo, cortando cabello y todo, ¿no? Y cuando llevabas a algún niño para cortarse el cabello, no había no había una silla especial, era la misma silla que usaban para los adultos, pero le ponía una tabla pintada de blanca. Y ya con eso lo sentaban. Y ahí te sentaban y ya quedaba a la altura y le cortaba el cabello al niño. A mí me tocó, ¿verdad? Esa parte, sí, claro. Así era esto. Un barrio tranquilo, teníamos la empresa Arceo, que le daba mucho trabajo. Mucho trabajo, así es. A los sanromaneros. Teníamos también la fábrica de jabones. La fábrica de jabones que en la época de Alberto Trueba Urbina, de don Agileo Arceo, que en la época de Alberto Trueba Urbina como gobernador del estado, pues pidió que se saliera la fábrica, porque estaba en pleno San Román, y entonces el mal olor de algunos ingredientes que llevan los jabones, como la hiel, por ejemplo, y cosas de esas, se esparcía por el barrio en un determinado, ¿cómo se llama? Fragmento, ¿no? Y lograron que se saliera de allá, pero bueno, teníamos una fábrica de jabones, ¿no? Teníamos la fábrica de conservas y licores Arceo, así es, que se terminó, y quién sabe dónde fueron a dar esas recetas, ¿no? La crema de Nance, la crema de coco, la crema de Marañón, los envasados de Nance en almíbar, de Nance en licor, de ciruela en licor. Y ese licor era extraordinario y potente, porque cuando llegaba a la feria de San Román, te lo vendían en unos vasitos llenos de hielo frappé. Sí. Y te echaban ese licor que se había fermentado con la fruta. Entonces no terminabas más mareado por los juegos, sino por el licor que te habías aventado. Te echabas ahí unos 2, 3. Así es. Y dormías perfectamente. ¿Y qué me cuentas del Carta Clara Junior? El Carta Clara Junior es un sitio que lo debe haber comprado la iniciativa privada, o que lo debe haber comprado el gobierno del estado. Iniciativa privada me refiero a alguien que pudiera hacer un centro cultural o hacer algo con eso. Quedó en manos de un particular, y qué bueno, porque ya se hubiera caído, ya lo hubieran rematado en terreno nada más, ¿no? Es correcto. Y quien lo compró, la verdad que lo ha mantenido. El otro día me decía Jaime Ruiz, que es el dueño, un día me contó que tratando de pintar una pared, al raspar encuentran la pintura original y deja un tramo de esa pintura original, que eran varios listones de colores. ¡Qué bello! Y yo un día encontré en mi vida, lo tengo por ahí guardado, a la sobrina del dueño de porque era una casa de familia, no era un salón de baile siempre, fue una casa de familia. Y ella me dice que ella ahí vivió cuando era adolescente, y después le empiezan a alquilar la casa a don Fidencio Becerra. Don Fidencio Becerra, pues, vio un buen espacio para hacer un salón de baile. Te quiero decir que no había baile cada semana como hoy, ni podías bailar entre semana como se puede bailar hoy, no. Los bailes eran esporádicos, los bailes tenían una fecha. Eran los bailes de carnaval, el 7 de agosto, el 15 de septiembre, el 31 de diciembre, en abril. Claro, también lo podías comprar. O de repente, en algún momento del mes, don Fidencio Becerra contrataba un conjunto y hacía un baile. Y era muy baile extraordinariamente llenos. Yo recuerdo hace muchos años ya. Recuerdo la entrada de Rolando a la Serie, que llegó a México, se exilió en México, y traía un número que causaba locura entre la gente en la radio, que se llama La Palma de Coco. Y lo acompañaba un conjunto sensacional que se llama Los Aragón. Sí, que venían de Mérida, que eran famosísimos. Claro. Así es. Eran artistas exclusivos de discos Musart. Y vi entrar a Rolando a la Serie, porque tenía que entrar por la puerta, porque no había otra puerta, ¿no? Y entró, recuerdo que era un moreno gigante, no digo el color, porque como ahora todo es malo. Todo es malo. Sí. Y lo vi entrar con su pantalón así de cuadritos, su camisa así como de color mamey, sus zapatos así de charol, se usaba mucho el charol. No sé, ¿tú tuviste zapatos de charol? Yo tuve zapatos de charol. Y después se quebraban todos. El charol se quebraba. Se quebraba. Pero eran preciosos. Eran los de lujo. De lujo. El zapato de charol. Y lo vi entrar y la gente le aplaudió cuando entró y todo. Y
y entonces abrían las ventanas que daba para la calle. Eran dos ventanas enormes, porque cuando había mucha gente, abrían ese salón para que más gente pudiera entrar y pudiera bailar. Entonces, yo lo vi cuando entró. No fue el baile porque era yo un niño, pero yo vi cuando entró desde el parque, te parabas a verlo, ¿no? O te agarrabas de la ventana para acechar a ver quién estaba bailando. Cosas que también son absurdas hoy, pero no, pues, se usaban, Martín, ¿no? creo que era el encanto de esos tiempos. Pero que existían. Llega un día, algo que no nos imaginamos, que cambiara los tiempos musicales. Y los salones de baile pierden vigencia. Y ganan vigencia los sitios oscuros con luces estroboscópicas, de colores. Las discotecas. Y se hace el área de la música disco. ¿Sí? Y la música disco se convierte en la locura, ¿no? Así es. Y ya un salón de baile no estaba para eso. Y así vimos también irse a uno de los salones más emblemáticos de la sociedad campechana, como fue el Casino de Campeche. Así es. Todos los salones de baile eclipsaron. Los últimos en cerrar fueron el Jardín Coca-Cola y el Jardín Pepsi-Cola. Es correcto. De los que no queda más que el recuerdo. Así es. A lo mejor alguien tenga alguna foto de cómo era por fuera, pero... Yo recuerdo haber visto fotos, inclusive en el Jardín Pepsi-Cola, era el que tenía los barquitos, con esa parte del puentecito y te ponías a remar, todo ese tema. Recuerdo a alguien haberme enseñado fotos de ese jardín, que era como en desnivel, en la parte del centro, era como una especie de desnivel. Era un teatro romano. Claro, prácticamente. Con una gran pista y un gran escenario, el Jardín Pepsi-Cola. Yo ahí vi cuando vino por última vez a Campeche Damaso Pérez Prado, como en 74 o 75. Y yo creo que fui con mi vecina porque iba a llevar a sus hijas, entonces nos fuimos caminando de San Román hasta San Francisco. No, al Jardín Pepsi-Cola, en el malecón. De malecón. Pues dije, bueno, ahora vamos de regreso. Y dice, no, de aquí no nos movemos hasta que toquen la Chula Linda. Así que me quité de ahí a la 1 de la mañana. Yo tenía como 11 años cuando eso. Entonces, pues eso fue lo que sucedió con el Jardín Carta Clara. Además, muere don Fidencio Becerra, que era el alma de esto. Y los hijos pues no servían de mucho en la vida. Y empezaron a querer alquilarlo a precios estratosféricos, pero te encontrabas con que llegabas y había un salón con el piso roto o lo habían parchado, el techo no estaba en buenas condiciones. Ya, la gente ya no se conformaba con algo así. Sí, la gente quería algo más cómodo, ya no tan improvisado. Claro. Okay. Lo que pasa es que el Carta Clara Junior era una propiedad con un gran fondo. Gran fondo. Recuerdo vívidamente, entrabas y de este lado estaba la gerencia, que era una recámara muy grande, con ¿cómo se llama? Muebles antiguos y fotos de la gente que alguna vez habían contratado para que vinieran acá. Un escritorio enorme en el que estaba. De don Fidencio Becerra. Don Fidencio Becerra era el alma de todo esto. Claro. Cuando don Fidencio murió toda una época, murió toda una era para el barrio de San Román, ¿no? Y bueno, pues teníamos a un personaje maravilloso que era don Manuel Luc, que era el dueño de la botica. De la botica, sí. Nada de farmacia, botica. La botica de don Manuel Luc. Era pequeña, parecía un cajero automático, era pequeñita, y tenía un cuartito atrás que era donde te inyectaban, ¿no? Yo recuerdo que a mi mamá iba a comprar allá, medicamentos que ya no existen hoy. Sí, claro. Bueno, yo creo que ya no existen, ¿no? Me acuerdo que mi mamá compraba Enterobioformo. Enterobioformo. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Que era para la diarrea, creo, ¿no? Para la diarrea. Enterobioformo. Slax. No, ese no. Slax era un chocolate. ¿Sí? Que era laxante. No, sí. Se llama Slax. Y había otra cosa que se llamaba, otro medicamento que se llama Magnopirol. Sí, cómo no. Que no me acuerdo para qué servía. El Magnopirol. Y vendían un producto que era nuevo, para hace 50 años, ¿no? O más, que se llamaba Astringosol. Astringosol, claro. Venía en un enjuague bucal. Venía en un frasco pequeñito, ¿sí? Medio redondo, con su tapa verde. Pero lo tenías que diluir. Sí, porque era fuertísimo. Porque te quemaba. Te quemaba, sí, es verdad. Pero te dejaba seguro. Sí, cómo no. Te dejaba seguro. Bueno, entonces era
una serie de cosas que, bueno, ya no existen. Es lógico que ya no existan, ¿no? ¿Qué papel juega, perdón que te interrumpa, la Sonora Campeche dentro del Jardín Carta Clara? Es un grupo básico. Es un grupo básico que era una copia exacta de la Sonora Matancera. No, ni quieras que era un grupo que era original, no. Era una copia exacta de la Sonora Matancera, el grupo cubano, que era tan, pero tan famoso, sí, claro, a nivel continental. Por supuesto. Que lo copian aquí en Campeche, don Chavo García, y crea un conjunto como de 8 músicos y 3 cantantes, 4 cantantes, ¿no? Cada cantante, igual que la Sonora Matancera, tenía una especialidad. Una persona nada más cantaba boleros, otra, por ejemplo, Pedro José Canto era el príncipe de la canción, Delio Collí, el príncipe de la canción, él cantaba boleros. Pedro José Canto cantaba boleros. Abelardo Carrillo cantaba el género tropical, era el embajador del trópico, ¿no? Y el colegial Manuel Pacheco era el que cantaba las canciones más juveniles de la época, ¿no? Lo que escribía José Antonio Méndez, Vicente Garrido, etc. Lo que se escribió a mediados de los años 50. Y tuvieron yo creo que tuvieron como 10 años de gran popularidad. ¿Sí? De gran popularidad, y bueno, y decayó. Decayó cuando llega la moda de los Beatles. Sí, claro. Entonces, de tener a 12 personas trabajando en un baile, pues contratabas a 4 que hacían mucho ruido con los baffles, y era más barato. Así es correcto. Y entonces se simplificó el asunto. Sí, claro. Ahora, esa época, yo alcancé a ver, todavía existe en el YouTube un video de los años 90, me parece, donde hubo un reencuentro de la Sonora Campeche. Eso lo hice yo. ¿Tú lo hiciste? Fue en el año 2000. ¿2000 fue? Yo tengo la grabación 99 o algo así. Era de 2000. Yo lo hice en el periodo de Alfonso Esquivel Campos como director del Instituto de Cultura. Yo le dije a Alfonso, mira, vamos a hacer este encuentro. ¿Por qué ha hecho muchas cosas de esas? Porque yo pienso que tenemos una factura pendiente con toda esa gente. Aquí, el gran problema de esta ciudad, yo no sé de otra porque yo nada más he vivido acá, pero el problema de esta ciudad es que no tienen memoria. Entonces, casi todo es úsese y tírese. Y bueno, esa gente nos dio muchas horas de diversión, de entretenimiento. Marcó a toda una generación, ¿no? Es correcto. Y mucha gente siguieron, además, después de la Sonora, siguieron trabajando en el espectáculo con otros grupos, ¿no? Y me dijo Alfonso que sí. Tú ve eso. Y bueno, empiezo a hacer una lista. Tuve una gran ayuda que fue Pedro José Canto. Me recibí en su casa, me prestó sus fotos. Una gran ayuda de verdad recibí de él. La lista, y los fuimos contactando, o se fueron contactando ellos poco a poco, ¿no? Y el grupo yo lo formé y tenía como director a Fernando Casanova Rosado, sí, que fue pianista de nosotros muchos años. Sí. Y eran puros muchachos. Las estrellas de la canción eran Meni Balmes y el La María. Y entonces hicimos un espectáculo ahí, un concierto en el Carta Clara Junior. Yo recuerdo que en aquel entonces ya el dueño, que era uno de los hijos, que no tenía así muchas luces en la cabeza, me dice que dije, mira, nosotros hacemos aquí el concierto, va a venir mucha gente seguramente, y tú abre la barra. Así es. No, quiero que me paguen la renta. Pues imagínate, ¿hace cuánto de eso? 24 años, ¿no? Sí, 25. Me cobró, creo que 3,000 pesos. Me cobró 3,000 pesos, se los pagó el Instituto de Cultura. Hicimos, entonces, ensayábamos al mediodía y entonces empezó a entrar la gente, que sí iba a haber baile. En el video se ve llenísimo eso. Y yo digo, sí va a haber baile. No, va a haber un concierto. Va a haber un concierto. Y entonces cuando vi llegar a toda esa gente a las 7 de la noche de tacón, las señoras de media, perfumadas, peinadas. O sea, entraron en un bucle de tiempo. Evocar ese tiempo. Evocar ese tiempo que había pasado 25 años atrás o 30. Y bueno, era un lujo, eso era escuchar a la gente gritar con las canciones y de pronto se levantan las primeras filas y a bailar.
Y lo más terrible es cuando voy a decir buenas noches y ¡no! Y dije, ¿y ahora qué cantamos? ¿Y ahora no hay más. No hay más. Repetimos 2 números y ya, se controló la gente. Pero es un recuerdo muy bonito que llevo. Y es una factura que yo he saldado. Como también he saldado la factura con el primer grupo de danza folclórica en Campeche. Y que lo hice en vida de don Manolo Lanz. Yo se lo prometí. Esteban Hinojosa me ayudó muchísimo. Y entonces volvimos a montar el Vámonos a Campeche, que nada más había montado en el periodo de que vino en su, ¿cómo se le dice eso? Vino en el periodo de su campaña Luis Echeverría Álvarez. Claro. Y nada más una vez se montó. Un trabajo tan grande, ¿no? Y esa es una factura que he saldado también. Sí, claro. Entonces yo creo que me puedo morir mañana y prácticamente no me queda nada por saldar, porque he hecho mía una deuda que no me corresponde, una deuda moral con muchos personajes de la ciudad que no me corresponden, pero alguien lo tiene que hacer, porque esta es una ciudad que no tiene memoria, que no le importa nada lo que haya sucedido, que no les importa absolutamente nada después de que te usan y te desechan. Así es, ¿no? Y eso mismo lo he pensado muchas veces, lo he platicado en algunas mesas con algunos compañeros, referente a que Campeche no tiene memoria, a diferencia de Yucatán. Es impresionante los acervos culturales que hay en Yucatán. Esa página que se llama Yucatán Pasado Glorioso. Hay una cantidad de fotografías, de registros fotográficos de la ¿cómo se llama? De la ciudad, de las calles, de los barrios, de los pueblos, del mar, de las haciendas, bueno, todo lo que nosotros no tenemos. Sí, es una cuestión cultural, como dices tú. Bueno, pero porque aquí, bueno, te voy a decir una cosa, vamos a salir un poco del tema. ¿Por qué no tenemos esos registros? Porque el archivo no le importaba a nadie, nunca le importó a nadie, ¿no? El archivo viene a tomar conciencia de la importancia del archivo doña Dolores Lanz Echeverría, una mujer visionaria. Pero hay que decir las cosas como son. Una mujer atacada injustamente por un pueblo de trogloditas, de hombres trogloditas y cavernarios como los que viven en esta ciudad. Porque no era posible que una mujer tuviera esas ideas y no era posible que una mujer tuviera el poder de poder hacer todo eso, porque era mujer. Sí, ese era el tiempo, ese era el momento. ¿Y dónde estaba el archivo? El archivo estaba en los bajos del Palacio del Gobierno. Cuando había una tormenta, subía la marea, se mojaban los archivos, se iba la tormenta, se secaban los archivos, se volvían a mojar los archivos, se volvían a secar los archivos. Y ahí estaba. Y se perdieron más de la mitad de nuestra vida. Al menos de la vida urbana de la ciudad. De la vida urbana. Sí. Son momentos de verdad críticos que uno logra entender de esa manera. ¿Cómo pudo suceder esto? El espíritu precisamente de este podcast, Martín, ¿te acuerdas cuando te invité la primera vez y que te dije, Martín, vamos a empezar un proyecto que el origen es eso precisamente, que la gente el día de hoy tenga un acceso a remembrar ese tipo de cosas esenciales como parte de nuestra cultura como campechanos? Realmente es importante que la gente entienda que el decirte campechano implica una responsabilidad de conocimiento. Pues me temo que estás hablando en el desierto. Probablemente, pero como tú, estoy haciendo y tomando una deuda que no me corresponde. Yo te voy a decir algo, y te lo digo sin que se tome mal, por supuesto, ¿no? Sí. Pero soy una especie en extinción. Allá nadie le importa tener esto, ni guardar nada, ni reunir una colección de documentos, de fotos, de historias. A nadie. A nadie, porque la gente que tiene 20 años, 25, no tienen pasado, todo lo borran. Su pasado es en las redes sociales. Es correcto. Y entonces se van borrando. Fíjate que ahora que viene... Perdón que interrumpa, pero antes te tomaban una foto y la imprimían. Ajá. Y tú guardabas tu foto en tu álbum. Sí. Porque no había forma de poder ver ese momento más que en esa foto. Así es. Entonces por eso lo guardabas. Era tu tesoro. Cuando terminabas la secundaria, por ejemplo, o la primaria, o la prepa, te pedían, creo que 4 o 6 fotografías
para tu título de bachiller o tu título de secundaria y te tomabas 12. Te tomabas 12 y el resto 12, las guardabas o las repartías entre la familia. Para mi querido amigo Fernando Blanquer, como un recuerdo de su amiga Marilú. Así es. Y tú lo guardabas porque era de tu amiga. Claro. Y eso precisamente te iba a decir, Martín. Hace años, muchos años, en el tiempo en el que tuvimos la oportunidad de coincidir en algunos eventos artísticos, yo observaba a una persona, un periodista en todos los sentidos del mundo de sociales, del espectáculo, tomar fotos y tomar fotos y tomar fotos, y aparecía en todos los periódicos y aparecía en todos lados. Y tristemente, cuando él fallece, una enorme cantidad de esas fotos que retrataron el desarrollo de esa sociedad durante tantos años, realmente no sé, desconozco, por eso te voy a hacer la pregunta. El acervo de Luis de la Vega. De Luis de la Vega. Intentó venderlo en un momento de desesperación y no se lo compraron. O se lo empezaron a comprar así en abonos de 2,000 pesos. Él muere y dicen, bueno, pues ya ni modo, pero vamos a comprárselo. Entonces, cuando deciden comprarlo, el Comején donde estaba todo ese material estaba de piso, de techo a piso. De techo a piso. Se había comido todo, o casi todo. Híjole. Él había hecho un disco duro y tenía ya una cantidad importante de escaneados. Fotos escaneados. Vuelvo a decirte lo mismo, hace mucho tiempo que repito lo mismo cuando tocan el tema. Si tú no dejas un testamento, si tú no lo heredas en vida, eso se pierde. Cuando te mueres, la gente hace lo que se les da su gana contigo y con tus cosas. Y tú, Martín, tú tienes un acervo musical, cultural enorme. He sido testigo de ello, he tenido la oportunidad de compartir contigo momentos de tertulia musical preciosos, de verdad. Muchas gracias. Y eso, Martín, no lo tiene nadie en Campeche. ¿Qué va a pasar con ese acervo? Pues lo que ha pasado con otros acervos, se va a la basura. No hay a dónde dejarlo. No hay a dónde dejarlo. ¿No hay alguien que diga, yo lo quiero? Que yo, no, nadie. Fíjate que yo todavía en mi... Porque la gente no lo cree, pero yo tengo un lado romántico. Sí, claro. A lo mejor hay gente que dice, si Martín Serrano, el hombre que usted desearía odiar, pero no es para tanto. Es que yo compré 2 tocadiscos. De aquellos tocadiscos Garrard. ¿Los pudiste conseguir en dónde, tengo. Martín? Conocí un día a una muchacha que se llama Rocío Robles en el Facebook. Entonces ella vende antigüedades modernas. Ajá. Vende lámparas, sillas, escritorios antiguos, radioconsolas. Y un día anunció un tocadisco de la... Entonces yo creo que sí tú lo conociste, de la marca National. Sí, ¿cómo no? Como es de tamaño, creo, sí, un poquito más grande, azul. Así es. Y yo pongo mi disco allí y lo oigo. ¿Qué es el que llevabas a la playa? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Con aquellas Rayovac. Ajá. 4. A las 6 ya no servía. Y me compré un tocadisco estéreo, con sus 2 bocinas y su tocadisco Garrard, manual. ¿Qué cosa? De 33, 45 y 78 revoluciones. ¿Y de dónde lo sacó esta niña? Yo, pues como le pasa a todos, se muere tu abuelito, se muere tu bisabuela, ¿qué vas a hacer con todo? Así, este mueble está precioso, pero todos estos libros me estorban, te lo voy a tirar. Les tiran los libros y se quedan con el mueble, pero el tesoro está en los libros, no en el mueble. Claro. Entonces yo volteo acá y digo, qué feliz sería yo más feliz si tuviera yo toda esta colección de libros acá. Claro. Pero la gente cuando es tan ordinaria, la gente cuando es tan común, no, simple, corriente, ordinaria, cuando la gente es tan cavernícola, pues me interesa el mueble. Aquí yo ponga mi juguetito, ponga yo aquí mis truzas. Pero el tesoro está acá, lo que contiene. Claro. Y no. Ya, a mí no me interesa. Ya muerto, ¿qué te va a importar eso? Ah, no, obviamente, ¿no? Pero, y eso qué bueno. Pero tú porque sería yo un alma en pena. Pero tú estás diciendo hace rato y con justa razón
que mientras tú no heredes en vida, no, eso no va a trascender. Yo, el día que se hizo oficial la pandemia, yo hice mi documento y mi testamento, que se divide en 4 propiedades: los libros, las películas, los discos y los long play. Claro. Si cuando yo me muera te los van a dar y dices, ay, no, pues no tengo tiempo, te lo tiras a la basura y se acabó. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a contar tantas cosas que no vamos a terminar. No te preocupes. Pero yo tenía como unos 16 años, 17, por allá creo yo. Y la XCA cambió de dueño. La vende don Alejandro Casanova Brito, un hombre tan querido, tan bueno, tan educado, un gran empresario de la radio en Campeche, hoy totalmente olvidado. Él vende. Al lado había un terreno baldío. Y una vez un amigo y me dice, oye, Martín, pues yo tenía como 20 años, yo era muy joven, y yo ya tenía esto. Y me dice, ¿por qué no acechas? Están tirando todos los discos de la radio allá. En el terreno. El terreno baldío. Y ahí me voy en un taxi. Lo que pude agarrar. Pues ya no pude agarrar las cintas. Sí, claro. Ahí perdí, por ejemplo, al no agarrar las cintas, perdí los comerciales de los productos locales. De los productos locales, claro. Y los programas con los artistas locales que se hacían en el estudio. Mira eso. Y lo perdí. Y entonces dije, bueno, tienes 20 años y eres muy romántico y crees que lo puedes guardar todo. Pero en la vida 2 veces me atacó un huracán y el agua llegó a la altura de esta mesa dentro de mi casa y perdí tanto. No sé, ¿sabes tú lo que es perder 150 discos? Perder más de 100 libros, 150, 200 libros. Y eso me enseñó en la vida que nada es para siempre. Claro. Que no te puedes aferrar. Y yo me aferraba a las cosas físicas. Pero me aferraba no por la soberbia de decir yo lo tengo. Claro. No, me aferraba porque yo no quería que se perdiera. Cuando estábamos hablando hace un momento del barrio de San Román, hay un personaje, bueno, hay 2 personajes que yo adoro con toda mi alma, no muy comprendidos, tal vez uno más que el otro. Y uno de ellos es don Manuel Escofía Castillo. Todavía quedan ruinas de lo que fue su casa, O sea, tomas una foto y después imagínate cómo era la casa. La casa tenía una enorme reja de madera pintada de verde, siempre estaba pintada de verde. Y tenía 2 bancas que estaban pegadas a la pared. Eran de cemento, creo, con un ladrillo horneado, el que se usaba. Y su puerta verde grande. Y me acuerdo que la casa era como oscura por dentro, no entraba tantísima luz. Y ahí vivía don Manuel Escofía. Manuel Escofía era un señor moreno, oscuro, un hombre inteligentísimo, con una memoria extraordinaria, que escribió varios libros sobre el barrio de San Román. El único barrio que ha tenido un cronista en esta vida ha sido don Manuel Escofía Castillo. Era un hombre muy inteligente, dedicado también a la política. Fue durante muchos años quien organiza la Feria de San Román y es quien crea los Juegos Florales del barrio de San Román. Juegos Florales del barrio de San Román. ¿Y qué te puedo decir? Pero un hombre incomprendido, maltratado por el color, por su homosexualidad, y a nadie le importó todas esas luces que tenía por dentro. Yo recuerdo que cuando a veces me encontraba con mi mamá o platicaba él conmigo, me lo encontraba en algún lado, era impresionante todo lo que sabía, todo lo que contaba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Y llegué a estar en la presentación de un libro que se llama San Román, un barrio tan tuyo como mío. Se lo hace el periodo de Gabriel Escalante cuando fue presidente municipal. Y estaba a cargo de la sección cultural Alejandro MacGregor, que ya descanse en paz. Descanse, así es. Y ese libro lo considero como una joya. Fíjate que yo me he acercado al ayuntamiento, porque te repito, me ves así, pero yo soy una persona romántica, con el afán de que esos libros vuelvan a reimprimir. Claro. Porque el copyright pertenece a ellos. O sea, ¿cuánto hice para que... Bueno, Aaron Dulac está de acuerdo y él es un hombre muy entusiasmado, pero pues no tiene tanto apoyo.
Tú sabes que don Manuel Lanz Cárdenas hizo un libro, pues como de unas 300 páginas que habla sobre historia y tradiciones del barrio de San Román. Del barrio de San Román. Se presentó hace 20 años tal vez en el Parque de San Román con un gran éxito. Se regaló. Yo creo que el error es cuando lo regalas. Exacto. Porque como lo regalas, no hay valor. No hay valor. No hay valor. Entonces, una persona muy querida por mí me dijo, hace el año pasado, me dijo, mira, lo encontré aquí en el librero y yo te lo regalo porque tú lo puedes guardar mejor que yo. Y me hizo el favor de regalármelo, esa joya, porque no se vende en ninguna parte. Todos los libros y los discos y todo lo que hacemos en un sexenio ya no se vuelve a realizar en ningún sexenio más, sí, porque cometiste el error de hacerlo. Vamos a ver ahora lo que voy a hacer yo, porque cada que llega alguien se siente el mesías de cualquier materia y dice, ahora lo que vamos a hacer ahora, porque eso no sirve. Por eso no vamos a ningún lado. Tenemos un pueblo como Mérida, y ya sé que son odiosas las comparaciones, pero por ejemplo, tienen allá un festival de el Otoño Cultural. Oye, el Otoño Cultural tiene como 20 y tantos años que lo hacen, ¿no? Pero es una estrategia que funciona. Claro. Yo recuerdo muchísimo los sábados y los domingos en la Concha Acústica, el Jardín del Arte, como era una zona tan arbolada. Entonces allá llevaban a los niños para aprender a hacer escultura en yeso, en plastilina, a pintar con acuarela, todo eso, ¿no? Sí. Pero pues también se perdió. Pero mira, Martín, nos estás llevando por un viaje a un Campeche que muchos de nuestros auditorios no han ni siquiera imaginado que existió. A lo mejor una historia de un abuelo, tienen quien se los cuente. Ellos no lo quieren escuchar. A eso voy. A lo mejor una historia de un abuelo que te la tuviste que fletar por ahora sí que necesidad, obligación, pero fuera de eso, yo no pienso que la gente vaya a cambiar mucho su parecer si no tiene la propia intención de conocer su esencia. La gente no cambia nada más porque sí, la gente cambia siempre y cuando quiera cambiar, los que lo pueden hacer, hay otros que no lo hacen. Pues bueno, yo no creo que nadie cambie. Todos siguen siendo lo mismo. Que se controlan es otra cosa. Pero nadie cambia. Es muy difícil eso. Bueno, sí, a veces se vuelven peor. Pues es que también ahí hay un cambio. Puede haber un cambio, para atrás o para adelante. Pero realmente, fíjate, yo pienso que, mira, hace poquito, en este mes de junio, se presentó un libro de Nacho Casas que hablaba sobre Amelio Robles. El único coronel transexual de la Revolución Mexicana. Era una mujer, todo el mundo sabía que era una mujer, pero ella se identificaba como un hombre y vivía como un hombre y hablaba como un hombre y tenía una pareja femenina como un hombre heterosexual. Y así pasó su vida hasta que murió. Pero es una historia que nadie cuenta, de la que poca gente sabe, ¿no? Y Nacho Casas, un amigo muy querido, hace el libro. Lo presentamos precisamente aquí. Y excelentemente, gracias a Dios, esto estaba lleno de todas las edades, más de adultos, ¿no? Entonces, de pronto se presentó, a la hora de las preguntas, levanta la mano una muchachita que hace unas preguntas muy brillantes, muy interesantes. Y bueno, después viene el momento de que nos despedimos, que empiezan a vender los libros, yo salgo, me encuentro a la muchachita tomando café con galletitas acá afuera, con su amiguito. No, hombre, yo creo que no llegaban a los 20 años, ¿eh? Y le digo, oye, qué buenas preguntas, te felicito. Me gusta mucho cuando la gente joven participa de las actividades culturales. Porque de alguna manera yo me reflejo en ellos, porque yo a esa edad también. A mí me decía Esperanza Burat cuando era cuando era directora de Fonapaz, cuando era acabada. Yo veía llegar un muchacho alto a todos los conciertos, pero no sabía quién era, me decía, y era yo. Me dice, pero yo veía que iba solo. Pues sí, porque la gente de mi escuela no les interesaba, pero a mí sí. Entonces, pero esa es otra historia. Y le digo, ¿compraste el libro? Y me dice, no, si no tengo dinero, pero te lo voy a regalar yo, le dije. Entré, lo pagué y se lo regalé y se lo autografiaron. Esa niña está tocada por el arte.
Claro. Va a encontrar que la maravilla que es estar en el arte. A ver, yo me encuentro gente que jamás han ido a un concierto, que jamás van a una presentación de libro, que jamás van a una exposición de pintura. Y yo digo, ¿cómo se vive? Yo no he podido encontrar una forma de vida si no tienes el arte junto a ti. Sí. La música, los libros, la pintura. Pero hay gente que vive así y vive muy bien. Ha habido una evolución tan grande en la cuestión de la apreciación o de la participación en el arte que hoy todo se basa en las redes sociales, hoy todo se basa en eventos digitales, en donde puedes encontrar artistas maravillosos tal y como habían en ese momento. Solamente que ha cambiado la manera de vivirlo, de participar de ello y de entenderlo, Martín. Los jóvenes hoy aprecian de manera diferente el arte a como lo pudimos apreciar nosotros. Yo te puedo decir una cosa. Muy poca gente, muy poca población de verdad se asoma al arte. Todos se asoman a las redes sociales con otros objetivos. Ah, no, claro. Pero sí, no al del arte. No al de investigar, por ejemplo, qué sucedía con la ciudad o los canales de historia y de arte que hay en todas las aplicaciones. Pero ahí estamos hablando de la historia, que es diferente. Yo te hablaba, por ejemplo, encontré un grupo de muchachos en el internet, unos en Holanda, otros en Estados Unidos y otros en España, que intercambiaron en un solo momento, en una sola edición digital, cómo manejaban cada uno de ellos la fotografía. La fotografía digital es inmensamente hermosa. Es otra cosa. Es otra cosa. La inteligencia artificial ha venido a rellenar muchísimas cosas más. Pero yo platicaba, por ejemplo, con Manuel Enrique Pino Castilla acerca de... A mí me han gustado muchísimo las fotos de Manuel. De repente ha tomado fotos hermosas. Él es un buen fotógrafo. Y no lo sabe. Pero también... No, sí lo sabe. Lo que pasa es que... en esa ciudad de pronto es muy difícil. Mira, Manuel Enrique Pino tiene un grave problema, es funcionario público. Y como funcionario público te ves mal si tú haces tu libro. Sí, claro. Porque entonces te lo está pagando el gobierno. De la oficina donde vives, de ahí agarras el dinero. Es correcto, sí. Pero yo pienso, yo siempre hablo del libro, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque la gente me diga que ya nadie lee el libro, el libro se sigue vendiendo. Sí. Yo voy aquí a la librería Dante y yo veo que la gente sigue comprando libros. Así ¿no? es correcto. Entonces imagínate un libro a todo color con todas esas imágenes pues que se van a perder porque la ciudad, aquí esta ciudad no evoluciona mucho, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que los edificios se destruyen. Sí. Los edificios se destruyen. Muchas veces conocemos que hubo algún edificio acá y allá. ¿Por qué? Porque de pronto tu mamá o tu abuelita se tomó una foto en la calle y atrás está ese edificio. Y dices, sí es cierto, ese edificio ya se cayó, sí, o lo botaron para hacer no sé qué, sí, y ya no existe. Es correcto. ¿No? Es o mira correcto. Cómo era la calle. Pues porque alguien viene caminando y sí, toman la foto. Es correcto. Sí, sí, y hay que estar en el momento también, porque también el artista no solamente percibe la ocasión, sino también coincide en estar en el momento correcto cuando va a ocurrir un momento más que para en el momento correcto, tener el olfato. La sensibilidad. Para eso, no. Tener el olfato de que aquí puedo captar una buena imagen. Sí. Sí, porque yo puedo hacer algo aquí y veo un parque y sigo mi camino. Pues fíjate que... Pero en cambio viene Enrique Pino, se asoma aquí y dice, si me paro aquí tengo un enfoque del mismo parque, pero desde otro punto de vista, y tomo una foto y al otro día cuando la sube, pues yo la aplaudo. Y de repente, pero yo no vi eso. Y de repente fotos maravillosas que se toman a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, claro, que tú no te vas a parar a estar tomando fotos. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Pero ¿qué te puedo decir? Yo creo que esta es una ciudad condenada a olvidar su pasado. Porque a quienes lo pueden todavía conservar o retener, pues no les interesa. Porque aquí hay un asunto de dinero. Yo también conservar las cosas cuesta dinero. Cuesta dinero. Mira, tú ves esta sala de la biblioteca. Y esta sala de la biblioteca central, la biblioteca Campeche, es un edificio magnífico. Claro. Nada más tienes que ver esta sala de consulta general que yo ni en mis sueños más extraños hubiera yo imaginado. Y fíjate nada más en el piso qué hermoso es,
ve toda la madera, la cantidad de libros que hay acá, aire acondicionado, mesas maravillosas para trabajar, cómodas, sillas cómodas. Sí. Y entonces, esto cuesta dinero. Sí, claro. El día que yo tengo un conocido que trabajaba en una escuela tecnológica que me dijo, no, la biblioteca la quitamos. Y dije, ¿cómo que la quitaron? Sí, porque ya nadie va a consultar. Todo es ahora por internet. Y ante esa barbaridad yo me quedé perplejo. Y ese es el futuro al que vamos a enfrentar. Sí, ¿no? Definitivo. Yo recuerdo mucho gente que tenía el orgullo de tener un acervo bibliográfico en su casa maravilloso. Doña Emma Tello de Moreno, una amiga dorada. Doña Emma Tello de Moreno tenía 50 años y yo tenía 21. Yo era amigo de doña Emma. Y ella tenía una habitación que daba para la calle, una ventana preciosa y un biombo. Era un pequeño espacio atrapado en el tiempo. El escritorio de su papá, que fue como 5 veces secretario de gobierno, aspiró siempre a ser candidato a gobernador, pero nunca hubo la oportunidad. Don Pedro Tello Andueza. Entonces, era el escritorio, los anaqueles como estos, una máquina de escribir Remington de los años 20. La silla era de la época, que hasta giraba y todo. Y ella estaba muy orgullosa de la biblioteca que había recibido, porque además la consultaba, la ordenaba con un amor increíble. Y lo que poca gente sabía, que doña Emma tenía un tesoro incalculable en su casa. Su papá, durante los sexenios que trabajó como secretario de gobierno, siempre conservó una copia de cada foto que tomaba Comunicación Social, que tenía otro nombre, ¿no era ese? Sí, claro. Entonces el señor tenía, no sé, como 3,000 fotos, algo así, de un Campeche que ya no existe. Cosa. Entonces de pronto empezó a haber un concurso que decía, la foto antigua de Campeche, no sé, algo así, que no me acuerdo ni quién lo hacía. Y doña Emma ganaba todos los años. Pues sí, hasta que descubrí que ella tenía todo ese acervo. Cuando ella muere, su hijo, al reordenar todo, donó todo ese archivo fotográfico al archivo del Estado, que yo espero en Dios que lo conserve. Que todavía lo conserve. Pero ella lo donó. Pero la verdad que no vamos a terminar nunca porque nos faltaron mucha gente. Mi amigo Shiro Cetina del Alma, hace unos días, una tarde lluviosa, me acordé tanto de él. Y subiste algo referente a él en el Face. ¿No te ha pasado que con los años te empiezan a doler los muertos? Claro que sí, por supuesto. A mí a esas alturas me duelen los muertos. Empiezas a añorar momentos, cosas. Ay, Dios mío, porque gente buena se va, ¿no? Pero por algo pasan las cosas. Mira, yo tenía un amigo muy querido, Manuel Avilacano, un hombre cultísimo, un hombre culto. Fue mi maestro de con teatro. Estilo y todo, ¿no? Y entonces, un día se siente mal y sale de la oficina y el chofer lo lleva a su casa cuando lo debe haber llegado al hospital. De su casa empieza a ahogarse y sale de la hamaca y se va a la cama de sus papás. Llega directo a morir porque le da un ataque fulminante al corazón. Un hombre tan maravilloso. Y entonces, han pasado tantos años y yo lo sigo extrañando. Le sigo agradeciendo todo lo que me prestó. Tenía una colección de libros extraordinaria. Además sabía leer en inglés y en francés. Así es. Cuando viajaba podía comprarse esos libros. ¿Cómo le gustaba la música francesa? Sí, cómo no. Y tenía una colección de películas maravillosas y los discos de música de cine. El de Manuel decía, tú eres un alma vieja, tú eres muy extraño, me decía. Eso te iba a decir. Alma vieja. Yo tenía 20 y tantos años y no sabía por qué me gustaba Edith Piaf, ¿no? Claro. Y entonces de pronto te empiezan a doler los muertos. Y me acordé mucho de mi amigo Shiro Cetina, que tal vez para mí fue el mejor bailador de la época del barrio de San Román. Un hombre lleno de compadres, porque bautizó a no sé cuántos hijos de sus amigos. Un hombre muy querido. Y se nos fue. Pero de pronto paras y te empiezan a doler los muertos. Y eso significa que tú ya brincaste a otra etapa de tu vida. Por supuesto. ¿No? Es correcto, Martín. Y yo te agradezco muchísimo la invitación. No, al contrario, Martín, queremos... Algún día vamos a terminar de hablar. Yo quiero dejar claro lo siguiente. Te comprometo a tener otra charla con otro tema específico y vamos a hablar de ello. Y hacerle entender a la gente que el objetivo de estos programas es precisamente eso,
enaltecer el trabajo de quienes han hecho una lucha permanente y constante de sí mismos por la cultura, por el arte, por la esencia, por la historia del lugar donde vives. Campeche es precisamente eso, el nombre de este podcast, Conozcamos Campeche. Campeche no es nada más una muralla, la pirámide de Esná y el malecón. Las torres de catedral. Las torres de catedral. No es eso nada más. A mí me encantan todos esos fotógrafos jóvenes que vienen y toman fotos de la catedral. Sí, ya. Sí. Váyanse a los barrios tradicionales, Santa Lucía, Santana, así es. Váyanse a las callejuelas de ese centro histórico, váyanse a ¿cómo se llama? A San Francisco, Así es. a Guadalupe, y fotografíen todas esas casas que lamentablemente ya se cayeron. Bueno, pero tú ese crimen de haber dejado caer la casa de María Lavalle Urbina. Eso y a nadie le importa. Sí, es correcto. ¿No? Sí. Entonces, vayamos a fotografiar los barrios. Así es. Porque se van a perder. Y la idea es esa, entonces, Conozcamos Campeche. Nuevamente se enorgullece por haber tenido la oportunidad de platicar con alguien muy importante de la historia en Campeche. Muy amable. Y les invitamos a que le den like y le toquen a la campanita para que se puedan suscribir y cada vez que tengamos un nuevo podcast aparezca directamente en su teléfono celular. Gracias, amigos. Gracias, Martín. Gracias. Un gusto enorme haberte tenido. Nos vemos. Hasta luego.